Hola iglesia, habla Iván Santiago para presentarle. Y esta es la última lección que hemos de presentar en esta ocasión acerca de las preguntas de Cristo. En realidad queremos reservar el resto de las lecciones para cuando estemos allá en México. Y los planes son de estar con ustedes ahora para el 1 de abril y de ahí estar hasta junio, final de junio, junio 27. Y suplicamos las oraciones de todas las personas que nos escuchan, de todas las congregaciones que han participado de estas lecciones. Y les invitamos sinceramente para seguir investigando la palabra de Dios. Y la técnica que Cristo usó, vamos a ver esto en detalles cuando estemos allá con nuestros hermanos en Opadaca, en Nuevo León, es de que Cristo usó preguntas para comunicar su mensaje. Y muchas de esas preguntas son preguntas que tú y yo nos hemos hecho en realidad. Uh, y a veces nosotros pensamos que sabemos la respuesta, pero a veces no. La pregunta en esta ocasión que alguien le hace a Cristo, y esa pregunta realmente nos llena de motivación, porque Juan es el que hizo la pregunta a través de sus discípulos, los discípulos de Juan, ellos fueron a Cristo. Y le hizo esa pregunta que realmente usted y yo deberíamos hacérnosla también. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos otros? La pregunta de los discípulos de Juan realmente nos debe motivar a nosotros en encontrar la respuesta, en encontrar esta respuesta. Porque nosotros también tenemos que estar seguros si es este el que había de venir o esperamos otro. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Demostró Juan con esta pregunta que él tenía falta de fe. ¿Estaba Juan dudando de que Cristo fuera el Mesías? En realidad, nosotros tenemos que volver nuestra mente, nuestra imaginación a la situación bajo la cual Juan estaba. En realidad, cuando Juan manda a sus discípulos a hablar con Cristo, Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en una situación crítica en su vida en este instante. Juan fue el que lloraba, el que gritaba en el desierto, que él era el que venía al frente del que venía de Cristo. Juan dijo en varias ocasiones que él no era ni digno de desatar las sandalias del que él venía buscándole. Juan es el que nos enseñó
que gente tiene que arrepentirse si ellos quieren ver el reino de Dios. Mateo capítulo 11, versos del 1 al 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús y los discípulos de Juan, al oír que Juan estaba en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos, diciéndole: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Al oír Juan que estaba en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús a los discípulos que le iban a dar este mensaje a Juan, quien era el que estaba haciendo la pregunta, ir y contarle a Juan lo que has visto y lo que has oído. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les da el anuncio del evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza por mí. Qué tremenda respuesta. Qué tremenda respuesta a esta tremenda pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yo no sé si usted ha dudado de su fe. Hay veces, hay situaciones que a veces nos motivan a dudar de nuestra fe. Posiblemente no a quitarnos la fe, pero a veces nos da la debilidad de creer. Y a veces dudamos. Muchas veces nosotros tenemos que ver cuando nuestra fe se está cayendo. Y a veces necesitamos oír palabras de confianza, palabras de ánimo, palabras que nos ayuden a recordar lo que tenemos. A veces necesitamos recordar lo que tenemos, que Dios es el que nos guía. A veces necesitamos recordar lo que tenemos, de que a veces somos conducidos por prados verdes, pero también a veces somos conducidos por valles oscuros y temerosos. A veces necesitamos recordar que lo que tenemos a veces nos puede hacer que nos preocupemos, pero tenemos que recordar que Dios está con nosotros. A veces tenemos que recordar que tenemos situaciones que a veces nos urgen y a veces nos destruyen, pero tenemos que recordar lo que nosotros ya hemos entendido, el mensaje de Dios. A veces necesitamos recordar la bondad y el amor de Dios que nos cubre. A veces necesitamos recordar que al fin de nuestra vida estaremos con Él y Él con nosotros. Yo no sé realmente si esas fueron las razones por las cuales Juan mandó mensajeros a Cristo. Pero
Yo creo que la idea principal de la pregunta de Juan era de que los discípulos se acercaron a Jesús delante de aquella multitud y le hicieron esta pregunta frente a los judíos de lo que Juan había preguntado. Los judíos, tanto como Juan y tanto como sus discípulos, esperaban oír la respuesta del Señor Jesús. Porque Juan posiblemente había oído de los rumores de la gente, de cómo la fama de Cristo se expandía, de cómo el Mesías había hecho todos estos milagros. Pero Juan no había sido testigo de nada de esto. Nosotros podemos ver por la pregunta que el Señor no dio una respuesta inmediata, sino que se demoró un poquito. Y la respuesta del Señor fue la que nosotros podemos ver allá en Isaías, capítulo 35. Y Él mandó la respuesta solamente presentando los milagros y las obras milagrosas que Él había hecho. Les invitó para que ellos le dijeran a Juan. En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malignos. Y muchos ciegos les dio la vista. Y respondió y les dijo, vayan ahora a Juan y díganle lo que han visto y lo que han oído. No solamente lo que él ya había hecho, sino que dice que en este instante él fue y sanó a muchos de sus plagas, de sus espíritus, de la ceguera. Y ahora les dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. No les dio una respuesta con tantas palabras, sino que les señaló a sus obras. No solamente por decir las palabras, pero él demostró sus actos, demostró con el testimonio. Y estas son las obras que Cristo realizó, demostrando que Él era el Mesías. Y ustedes tienen que volver al libro de Isaías y me gustaría que ustedes puedan notar en detalles las profecías que se habían hablado de Cristo. En Isaías capítulo 35 dice que el Señor abriría los ojos de los ciegos, que los oídos de los sordos serían abiertos, que Él había de sanar a los hombres que tenían malas las piernas o las manos. En Isaías capítulo 61 dice que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos y haría grandes cosas. Allá en Isaías capítulo 8 dice que Él había de cambiar y hacer escándalo en la casa de Israel. ¿Perdió Juan el Bautista su fe en Jesús, el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos otro? Este Juan que clamaba en el desierto. El desierto le sirvió a Juan como el símbolo de la liberación de Dios para su pueblo. Así como fue en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban en la esclavitud allá en Egipto. Y Juan estaba llamando para arrepentimiento, para la salvación que Dios había prometido.
¿Perdió Juan la fe, sabiendo él que él era el que venía delante del Hijo de Dios, del Mesías? Nosotros podemos ver que este hombre, el que había sido más grande que Jesús en este tiempo, Jesús vino después, siendo Jesús más grande que Juan. Juan estaba a punto de perder su vida. Estaba padeciendo por una tragedia personal. Juan posiblemente estaba perdiendo la popularidad con el pueblo. Juan posiblemente sabía que él precedía a una revelación y él no sabía si iba a ser completada. Juan posiblemente pensaba que la única razón, la razón final para él estar en la tierra era para ser ese que iba delante de Dios. Y posiblemente él pensaba que había fracasado. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir? Podemos nosotros ver que por eso envió esta embajada de sus discípulos, para confirmar el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios y que Él era el que había de venir, que Juan no había perdido su tiempo, que Juan no había perdido su esfuerzo en lo que él hizo. Nosotros podemos entender por lo que dice la Escritura que Juan deseaba instruir a sus discípulos de la correctamente para que ellos pudieran entonces creer y seguir a Cristo, que era el verdadero maestro y era el verdadero protector. Él quería que ellos fueran salvos bajo las alas de Cristo y de su cuidado. Segundo, yo creo que Juan envió sus discípulos a Cristo para que ellos vieran el poder que Cristo tenía y que era a Cristo a quien ellos deberían poner la atención y oír su mensaje. Él sabía que al mandar a sus discípulos a Cristo, ellos podían ver el testimonio de Cristo y todo lo que Cristo había hecho, siendo Él el que venía para salvar al mundo. Sé que Juan tiene la fe en el Señor y él tiene fe en el Mesías. ¿Por qué no venir a Jesús entonces? Quien murió, quien te salva, quien te forma, quien ora por ti, quien suplica por ti y te da la oportunidad de ser salvo. Hay que amarle a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el espíritu y con toda la fe. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the
the song that I sing. You are the melody, you are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords, you are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Oremos. Gracias, Dios, porque tú mandaste a Juan como el mensajero que venía al frente del Mesías. Gracias, Señor, por la pregunta que hizo Juan, porque la respuesta a la pregunta de Juan es sí. Cristo es el que había de venir. El que había de venir para salvarnos, para curarnos, para llevarnos a ti. Ayúdanos a entender la pregunta de Juan. Ayúdanos a nosotros a entender la respuesta de Cristo. ¿Por quién oramos?